Muy bien, amigos, estamos de nuevo en estos podcasts teológicos. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Tomás de Uña y te voy a estar acompañando y planteando una pregunta que se me ha venido un poco a la mente sobre teología acerca de la cuestión de los 60 años de la muerte de Albert Camus. Si no ubicás quién es Albert Camus, ha sido un filósofo contemporáneo del siglo XX, uno de los más grandes. Fue ateo y de nacionalidad francesa. Albert Camus también fue escritor y tiene una gran trayectoria en la rama del pensamiento filosófico. Pero a 60 años de su muerte, hay un texto que ha dejado, que he tenido la oportunidad de leer y también de plantear algunas cuestiones en base al mismo, porque recordemos, este autor es ateo, es decir, se confiesa a él sin Dios, se confiesa a él sin fe en una religión, sin fe en lo que muchos tenemos por Dios Padre desde nuestra propia creencia. Voy a citar un texto explícitamente de él que dice así: créanme, las religiones se engañan desde el momento que comienzan a ser moral y fulminan mandamientos. Dios no es necesario para crear la culpabilidad o para juzgar. Nuestros semejantes, ayudados por nosotros mismos, bastan para ello. El otro día hablaba usted del juicio final. Permítame que me ría respetuosamente de él. Lo espero a pie firme. Conocí algo peor: el juicio de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la única utilidad de Dios consistiría en garantizar la inocencia. Yo mismo no consideraría a la religión otra cosa que una gran empresa de lavandería. Hasta ahí el texto. Y la pregunta que se me venía un poco en el análisis es la siguiente: ¿es posible que un ateo pueda hablar en nombre de Dios? ¿Es posible que se haya aventurado a hablar en nombre de Dios? Y tenemos un poco el testimonio de que sí, de que hay ateos que hablan en nombre de Dios, de que hay ateos que se animan a aventurar un poco la barrera de lo que es el misterio. Fíjense, ser ateo no significa quedar en la inmanencia de este mundo, es decir, atrapado en las redes de un materialismo que no nos lleva a ninguna parte, que no da la posibilidad a que algo más allá exista. Muchas veces ser ateo significa también aventurarse o no decir palabras acerca del misterio que está más allá de nuestro conocimiento, que es el misterio de Dios. Y también, ¿por qué no?, a decir algo sobre la religión, a decir algo sobre las religiones del mundo. Y acá, en este pedazo, este párrafo que acabamos de leer, hay como dos cuestiones o dos intuiciones que Camus hace acerca de Dios, pero también sobre todo acerca de la religión. La crítica va profundamente hacia las religiones, y no solamente hablamos de la religión cristiana, de la religión católica o en su vertiente protestante, sino podemos estar hablando también de cualquier religión. El problema de las religiones, como dice Camus, es que muchas veces se engañan, haciendo pasar a Dios por un ser que culpabiliza o que tiene un látigo en la mano. Dice él: para mí basta el castigo de los hermanos, y que la única utilidad de Dios sería garantizar nuestra inocencia, es decir, una empresa de lavandería. Fíjense, no siendo creyente, Camus está intuyendo o se deja poner en la empresa de intuir a un Dios que no es culpabilizador. Es decir, parece que Camus intuye algo, se anima a intuir, se anima a hablar prácticamente, uno diría,
sino una fe explícita de un Dios que no es para nada castigador, de un Dios que no pone el pie sobre el cuello una vez que el ser humano ha caído en su propio egoísmo, en su propio pecado. No es un Dios que está para juzgar. Y hay algo mejor todavía en esto, porque dice, la única utilidad de Dios consistiría en garantizar la inocencia. Es decir, no de tapar los errores, sino de tener la función de levantar por sobre los errores. Dice, es una gran empresa de lavandería. Tiene un doble sentido, obviamente, se puede tomar en el contexto de que uno ponga o entre en la religión para lavar sus manchas, pero también, ¿por qué no?, entrar en la fe para poder ser mejores, pero para lavar las manchas, no para esconderlas. Entonces parece que este autor está instituyendo la religión no como una corte suprema, no como algo que me castiga por sobre lo que yo hice, como si el error que ya he cometido no tuviese o no incluyese el castigo necesario. Porque detengámonos un poquito a pensar, cada vez que cometemos errores, cada vez que nos declinamos hacia nuestro egoísmo, estamos cavando un poco nuestra propia tumba, estamos autocastigándonos. Todo error conlleva su consecuencia. Y parecería que Camus está derribando esa idea de un Dios de que parece que no bastaría la consecuencia de que agrega otro castigo más. El ejemplo más claro era cuando uno era chico y después del error venía el castigo, ¿no? Ahora, ¿seguimos creyendo en ese Dios? ¿Seguimos poniendo la confianza en alguien que, si nos equivocamos, es capaz de aplastarnos? ¿Es capaz de estar con un manual de moral para dejarnos sin su amor? Y aún así, estamos dentro de una religión que ofrece castigos, o al revés, o creemos en un Dios que está para ayudarnos, que está para llevarnos a la vida, que está para sacarnos de eso que nos hace mal y de una comunidad religiosa que sea cuestión de salvación y no de condena. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quiénes compartimos nuestra fe? ¿En qué Dios creemos?